Siendo el 23 de abril del 2021, las 18:45 pm, esto es Mundo Interior. Muy buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Graciela Genovés. Te agradezco mucho, Graciela, que nos hayas concedido un rato para conocerte, conversar. Graciela nació en La Plata, en la ilustre La Plata, lo cual nos une, porque yo también nací en La Plata. ¿Sos de gimnasia o de estudiantes? De gimnasia. Vamos mal entonces. Pero, Igual no me importa en absoluto el fútbol, pero bueno, mi viejo era de gimnasia. A mí tampoco, pero vos sabés que... Uy, Viste medio que, que se cortó, me hay que, como que hay que ser, ¿no? Sí. Se cortó un poquito. Que Sí, como mi que hay que viejo. ser de un equipo, y mi familia, Sí, tal mis cual. padres eran de estudiantes, y yo, bueno, yo soy estudiante, pero Claro, sí, bueno, yo estoy igual, nunca lo pero fui del a ver otro a la lado. cancha, ni nada. Claro, bueno, nos une el parque, ¿no? Sí. Bueno, ella estudió en la Facultad de Bellas Artes. Yo vivía muy cerquita de ahí, sí, de la ciudad de Bellas Artes. Sí, de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad de La Plata, entre el 84 y el 92. Allí egresó como profesora y licenciada en Artes Plásticas con orientación en pintura. Su maestro fue Osvaldo Attila, primero en la materia de dibujo de la facultad y luego en su taller particular. Posteriormente fue invitada a formar parte de su cátedra de dibujo. Ella pinta sin parar desde hace más de 35 años. Periódicamente expone ya desde hace 20 años en la Galería Zurbarán, que todos conocerán, y además en otros lugares. Enseña dibujo, pintura, primero en la cátedra de dibujo de Attila en la Facultad de Bellas Artes de La Plata y luego en su taller particular. También en la escuela de Guillermo Roux, de vuelta en mi taller particular, y luego se asocia con un colega, Eduardo Faraje, y ahora sumó también la escuela Belgrano. Ella dice de sí misma que pertenece al reducido grupo de pintores que siguen siendo fieles al lenguaje de la pintura. No creo ser posmoderna, ya que mi intención es vista como moderna, es decir, mirar el mundo y pintarlo. Muchas gracias, Graciela, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Para mí también es un placer encontrarnos, conocernos y conversar. Y bueno, elegí un texto de uno de mis escritores favoritos, Roberto Bolaño. Es un fragmento de un cuento que se llama Días de 1978. Y dice así: en su memoria esta película está marcada a fuego. Aún hoy la recuerda, incluso en pequeños detalles. En esa época la acababa de ver, así que su narración debió de ser por lo menos vívida. La película cuenta la historia de un monje pintor de íconos en la Rusia medieval. A través de las palabras de B van desfilando los señores feudales, los popes, los campesinos, las iglesias quemadas, las envidias y la ignorancia, las fiestas y un río de noche, las dudas y el tiempo, la certeza del arte, la sangre, que es irremediable. 3 personajes aparecen como figuras centrales, si no en la película, sí en la narración que de la película rusa hace este chileno en una casa de chileno, enfrente del sillón de un chileno suicida frustrado, en una suave tarde de primavera en Barcelona. El primer personaje es el monje pintor. El segundo personaje es un poeta satírico, en realidad una especie de beatnik, un goliardo, un tipo pobre y más bien ignorante, un bufón, un billón perdido en las inmensidades de Rusia, a quien el monje, sin pretenderlo, hace apresar por los soldados.
El tercer personaje es un adolescente, el hijo de un fundidor de campanas, quien tras una epidemia afirma haber heredado los secretos paternos en aquel difícil arte. El monje es el artista integral e íntegro. El poeta caminante es un bufón, pero en su rostro se concentra toda la fragilidad y el dolor del mundo. El adolescente fundidor de campanas es Rimbaud, es decir, es el huérfano. El final de la película, dilatado como un nacimiento, es el proceso de fundición de la campana. El señor feudal quiere una campana nueva, pero una plaga ha diezmado a la población y ha muerto el fundidor. Los hombres del señor feudal van a buscarlo, pero solo encuentran una casa en ruinas y al único sobreviviente, su hijo. El adolescente los intenta convencer de que él sabe cómo se hace una campana. Tras algunas dubitaciones, los esbirros del señor se lo llevan consigo, no sin antes advertirle que pagará con su vida si la campana sale defectuosa. El monje, que voluntariamente ha dejado de pintar y que se ha impuesto el voto de silencio, pasa de vez en cuando por el campo en donde los trabajadores están construyendo la campana. El adolescente a veces lo ve y se burla de él. El adolescente se burla de todo. Le hace preguntas que el monje no contesta. Se ríe de él. En los alrededores de la ciudad amurallada, a la par que avanza el proceso de construcción de la campana, va creciendo una especie de romería popular a la sombra de los andamiajes de los trabajadores. Una tarde, mientras pasa por allí en compañía de otros monjes, el monje pintor se detiene para escuchar a un poeta, que resulta ser el beatnik al que por su culpa hace muchos años encarcelaron. El poeta lo reconoce y le echa en cara su pasada acción, y le relata con palabras brutales y con palabras infantiles las penalidades que ha pasado, lo cerca que ha estado día a día de la muerte. El monje, fiel a su voto de silencio, no le contesta, aunque por la forma en que lo mira uno se da cuenta de que lo asume todo, lo que le toca y lo que no le toca, y que le pide perdón. La gente mira al poeta y al monje y no entiende nada, pero le ruegan al poeta que siga contándoles historias, que deje al monje en paz y que continúe haciéndolos reír. El poeta está llorando, pero cuando se vuelve a su auditorio recobra el buen humor. Y así pasan los días. A veces el señor feudal y sus nobles se acercan a la improvisada fundición para ver los trabajos de la campana. No hablan con el adolescente, sino con un esbirro del señor feudal que sirve de intermediario. También pasa el monje y observa con interés creciente los trabajos. El interés del monje ni el propio monje lo comprende. Por otra parte, la cuadrilla de artesanos que está a las órdenes del adolescente se preocupa por éste. Lo alimentan, bromean con él. Con el trato diario le han cogido afecto. Y por fin llega el gran día. Levantan la campana. Alrededor del andamiaje de madera, desde donde cuelga y desde donde se la hará tañer por primera vez, se reúne todo el mundo. El pueblo entero ha salido al otro lado de la muralla. El señor feudal y sus nobles, e incluso un joven embajador italiano, al que los rusos le parecen unos salvajes. Esperan. También el monje, confundido entre la multitud, espera. Tocan la campana. El repique es perfecto. Ni la campana se quiebra ni el sonido se apaga. Todos felicitan al señor feudal, incluso el italiano. El pueblo está de fiesta. Cuando todo acaba, en lo que antes era una romería y ahora es un gran espacio lleno de escombros, solo quedan dos personas junto a la abandonada fundición, el adolescente y el monje. El adolescente está sentado en el suelo y llorando a moco tendido. El monje está de pie junto a él y lo observa. El adolescente mira al monje y le dice que su padre, ese cerdo borracho, jamás le enseñó el arte de la construcción de campanas, que prefirió morirse llevándose el secreto consigo, que él aprendió solo, mirándolo. Y luego sigue llorando.
Entonces el monje se agacha y rompiendo un voto de silencio que había jurado iba a ser de por vida, le dice, ven conmigo al monasterio. Yo volveré a pintar y tú harás campanas para las iglesias. No llores más. Y ahí acaba la película. Bueno, este es el texto que había elegido. Qué maravilla esa película, ¿no? Y esa vida de Rublev y los íconos de Rublev, ¿no? Sí, sí, lo que significaban y porque nosotros hoy vemos las imágenes como imágenes, pero en ese momento, de alguna manera, Dios estaba ahí, estaba en la imagen, no era solo la representación. Y después que, para mí, una de las genialidades de la película es que los íconos de Rublev son íconos, como bien dices, religiosos, que transparentan o intentan transparentar esa fe, incluso la fe cristiana ortodoxa, y la película muestra el costado humano del artista, ¿no? Ese hombre que es creyente, pero que quizá por ser creyente, yo creo que esa es la idea de Tarkovsky, me da la impresión, ¿no? Lo presenta como tan humano, ¿no? Es decir, con falencias, con incertidumbres, con dudas, porque ese Con voto de dudas. silencio había estado acompañado del voto, la decisión de no pintar más, ¿no? Claro, el monje, después de ver una matanza atroz que Claro. había hecho otro pueblo sobre esa aldea, ahí decide no pintar y no volver a hablar, como que para qué sería la pregunta, ¿no? ¿Para qué? Eh, que no tenía más nada que decirle a las otras personas. Y al mismo tiempo era una pregunta acerca del sentido de su trabajo. Claro. Es un poco la pregunta acerca de la poesía después de Auschwitz, ¿no? Que fue Claro, como, ¿para qué podemos decir, ¿no? ¿Qué podemos decir después de eso, ¿no? Y entonces, para qué pintar ese mundo? Y además supongo o la impresión que me quedó de la película es que Rublev se siente como, sin quererlo, cómplice de ese mundo violento, de ese mundo feroz, ¿no? claro, porque él trabajaba para esa gente poderosa, para los señores feudales, para la iglesia. Pero siguen estando las mismas, me da la impresión, ¿no? Que siguen estando las mismas eh, contradicciones, o más que contradicciones, los desafíos para el artista hoy, ¿no? Aunque las condiciones hayan cambiado. Si uno ve un icono de Rublev, se distinguen enseguida por los colores, por tu pintura igual, es inconfundible tu pintura. Es Mm. decir, eh, y eso es una, obviamente, que pasa quizá con todas las artes o con todos los grandes artistas, ¿no? ¿Cómo has llegado a ese lenguaje tuyo propio que te expresa a vos mismo, así como Rublev descubrió un lenguaje propio para expresar lo que vivía, sentía, ¿no? Bueno, no sé, alguna parte que puedo explicar es que, bueno, que eh, busqué gente que me pudiera enseñar y ahí lo encontré a mi maestro, Osvaldo Atila. Al principio, en realidad, cuando recién empecé a estudiar en la Facultad de La Plata, yo venía de haber estudiado un tiempo medicina, ¿no? Cuando terminé el secundario no sabía muy bien qué hacer y
bueno, todavía era la dictadura, entonces había como una desconexión muy grande. Yo hice la secundaria en la dictadura, entonces tenía una desconexión muy grande, como ¿Dónde estudiaste la secundaria? la secundaria la hice en el Comercial de La Plata, de Diagonal 80, Sí. que además, bueno, yo era una nena que leía muchísimo, que dibujaba, pero bueno, yo aparecí en el Comercial un poco porque era una época muy violenta en La Plata y mis padres tenían miedo Claro. por mí, y entonces me inscribieron en un colegio que no tenía actividad política prácticamente. Eh, entonces, bueno, me encontré ahí con una gran disociación entre lo que a mí me gustaba y la escuela, como eran dos mitades de mi vida que casi no tenían conexión, ¿no? Yo iba a la escuela a la mañana y después a la tarde leía. Y era como que se terminaba la obligación y empezaba mi vida, lo que me gustaba. Y bueno, toda esa desconexión llevó a que también pensé que me podía gustar ser psicóloga, pero la carrera de psicología también estaba cerrada en ese momento en La Plata, entonces eh, dije, bueno, estudio medicina, después hago psiquiatría, así como una cosa muy, no sé, poco reflexionada, supongo, no sé. Y sobre todo muy desconectada de mí misma. Y bueno, cuando finalmente llego a Bellas Artes, yo venía de esta experiencia de medicina donde había mucho que estudiar. Y en Bellas Artes no había prácticamente nada que estudiar. Es más, nadie te enseñaba casi nada, solo las materias teóricas, las historias, pero en los talleres, en dibujo, en pintura, te dejaban así medio como que hicieras lo que quisieras. Entonces, durante unos cuantos meses, casi un año y pico, yo me preguntaba sobre todo si había algo que aprender o era una cuestión de pintar y bueno, uno iba aprendiendo de la propia experiencia. Si había algo transmisible en el aprendizaje de la pintura o no, porque nadie me decía nada. Y después, bueno, cuando me encontré con mi maestro, con Osvaldo Atila, ahí al principio no me di cuenta porque él tenía una forma muy hermética de expresarse, pero en algún momento un compañero que estaba más adelantado y que empezó a ser su ayudante, nos empezó a traducir lo que estaba diciendo Atila, y ahí me di cuenta que sí, que él estaba diciendo algo y que había algo que yo podía aprender de lo que él estaba diciendo. Así que bueno, eso fue como el inicio. Eh, Luego, bueno, siempre me había gustado mucho el color, incluso antes de entrar a estudiar a la facultad. eh, y pintaba siempre con mucho color, pero de una manera muy caótica. La mayor parte de las pinturas no funcionaban y yo no entendía por qué. Cuando me encuentro con Atila y todo el tiempo de aprendizaje con él, eh, él de alguna manera me transmitió que había un lenguaje en la pintura, que había una forma de pensar la pintura, que se podía intentar ver por qué una pintura no funcionaba o por qué sí funcionaba. Y a partir de esa enseñanza después yo seguí trabajando sola mucho tiempo, porque bueno, él era más que nada profesor de dibujo y no había sido pintor. Entonces, bueno, me enseñó una parte fundamental del lenguaje, pero luego de ahí a como yo quería pintar, que era con este color tan intenso, todavía había una brecha bastante grande. Entonces, eh, bueno, me puse a pintar sola, ya no en el taller de él, y bueno, fui preguntándome distintas cosas y tratando de respondérmelas. Y las preguntas podían ser, ¿qué es el amarillo? Y tratar de ver
qué colores podían entrar dentro del amarillo. Salía a pintar afuera y buscaba ver si yo a esta parte que es amarilla le pongo un poco de verde, entra en el amarillo, sigue siendo amarillo el total o no, y en qué cantidad de verde soporta el amarillo antes de ser verde. Y así, sucesivamente, con distintas preguntas en torno al color, que era la cuestión que yo había, digamos, reflexionado menos a través de mi contacto con Atila, pero lo que él había transmitido como base del pensamiento plástico, que tenía que ver con que todo es relativo, que nada se define en sí mismo, sino en relación, y con estas 2 o 3 premisas seguí avanzando por las otras cuestiones del color, hasta que en un momento las piezas, bueno, pasaron años, décadas, ¿no? Los tiempos en pintura son muy lentos. Desde que empecé a pintar sola hasta que pude trabajar con el color como lo estoy trabajando desde ese momento, pasaron 10 años, por ejemplo, y antes habían pasado otros 10 años y así, ¿no? Por lo menos en mi experiencia los tiempos en pintura son lentos. Eh, pero bueno, en un momento las piezas Ahí, se... Graciela, Claro, sí, Graciela, en tu pintura hay una rara combinación, rara lo digo a propósito, digamos, ¿no? Provocativamente, entre el dibujo y el color. sí. Es decir, se nota la mano de una gran dibujante y hay como explosiones del dibujo en medio de un paisaje de color. La pregunta que te hago es, vos justamente en tu presentación, lo que yo leí de tu presentación, vos te reconoces a ti misma como alguien que mira el mundo y lo pinta, pero mira el mundo y lo pinta obviamente de una manera muy distinta a como lo hacían los flamencos, ¿no? Mm. Eh, y qué es, cómo se juega esa combinación entre pintura y el color y en la traducción de esa vivencia del mundo, no solo ver, sino esa vivencia del mundo a tu pintura. Bueno, cada uno de los pintores que pintamos, eh, tenemos una conciencia de lo que se pintó hasta ahora. Uno aprende pintura mirando la pintura de otros que pintaron antes. Luego uno tiene que poder correr todo eso que vio de cómo pintaban todos estos otros para poder mirar el mundo y pintarlo. Y las dos cosas son muy difíciles, pero más difícil me parece que es esto. Una vez que uno aprendió cómo pintó Rembrandt, cómo pintó Bonnard, cómo pintó Monet, cómo pintaron los flamencos, cómo pintaron todos lo que pintaron, y que parece que ya está todo pintado y que no es necesario seguir pintando porque eh, nunca parece ser que se necesita otra pintura más, ¿no? Si uno va a mirar toda la pintura que ya está hecha, dice, ¿qué le puedo agregar yo a toda esta maravilla? Pero sin embargo hay un impulso de volver a mirar el mundo y pintarlo desde cada uno de los que pintamos. Eh, entonces, este segundo momento del trabajo, que es correr, poder correr toda esta maravilla de cómo pintaron los otros y poder yo mirar el mundo y pintarlo, me parece que es algo que es bastante difícil de atravesar. Siempre uno lo atraviesa más o menos solo, sola, eh, pero también esta experiencia de cómo pintaron los otros está.
este conocimiento de cómo pintar nosotros está. Entonces, no es lo mismo haber nacido como yo en la segunda mitad del siglo XX, donde ya sucedió el impresionismo, ya sucedió el expresionismo, ya sucedió el cubismo, ya sucedió un montón de cosas en la pintura, que de pronto un pintor barroco como Rembrandt, que en su experiencia estética no estaba el impresionismo, él no tenía la posibilidad de pintar de esa manera. Entonces, yo tengo siempre esta sensación de la enorme riqueza que significa todo lo que se ha pintado, todo lo que se ha pintado, y es como si la sensación es como de una enorme biblioteca, donde yo puedo entrar y elegir el libro que quiera. Parece que cuando yo me pongo a mirar, también tengo incorporado que puede haber espacio, una forma diferente de la del Renacimiento, o que pueda haber un color que no es realista, porque todo eso ya fue hecho por otros y fue habitación fue abierta, digamos, ya es para que vayamos a... de todo esto hay algunas cuestiones que a mí siempre me atrajeron más, que son fundamentalmente las cuestiones del color, y el color trabajado de esta manera intensa. Y bueno, después acá viene como de la mano, vienen otras cosas que sí tienen más que ver con el dibujo, y es porque cuando uno trabaja el color de una manera muy intensa, muy saturado, le decimos en pintura, este color avanza, este color saturado avanza, no se va para atrás, y entonces se lleva mal con un espacio que represente la profundidad, se lleva bien con un espacio que remita al muro, que remita a la bidimensionalidad de la pintura. Entonces de ahí viene un espacio que tiene una connotación postcubista, digamos. Ahí se empieza, como que cada cosa tiene su razón de ser. Mira, perdón que te interrumpa, Graciela, porque viendo un poco tu obra, no sé si se puede de alguna manera después, en algún momento, poner algo de lo que haces. Pensaba en esa palabra que utilizaste cuando hablabas de tu formación de desconexión, que había algo que, que, que iba por un lado, digamos, el mundo, porque pienso también en lo de Bolaño, ¿no? En lo de Tarkovsky también. El mundo iba por un lado y vos te encontrabas con, digamos, ya que estamos acá, tu mundo interior, que era la plástica, que era un mundo creativo, etcétera, y que había una desconexión, que esas dos cosas no se juntaban. Y quiero traerlo para preguntarte, con respecto a esto que dijiste recién, todo tiene su razón de ser. ¿Cuál es la relación que tiene la creación artística con la razón? Porque justamente lo de Rublev era algo así como que, y mismo lo que decía Carlos con respecto a Auschwitz, ¿no? El para qué, ¿no? Para qué es una de las palabras de la razón más originarias, más, digamos, el principio de razón, viene un poco de todo tiene su razón de ser, ¿no? Todo tiene, pero parecería ser que hay una desconexión entre la razón y la creación artística, como que en el fondo, ¿para qué? Y porque sí, ¿por qué? Y porque sí, ¿no? Yo soy músico y pienso un poco eso con respecto a ciertas obras que se tienen que justificar más allá de sí mismas, digamos, ¿no? Por eso, viendo tu obra, que hay una profundidad tremenda, hay como una especie de mundo adentro del mundo adentro del cuadro y el color dentro del color. ¿Qué relación hay, ¿no?, entre la razón y la creación estética en tu obra? Y por ahí si también nos puedes dar una reflexión en general, que por ahí por algo de esto trajiste al texto de Bolaño.
Ya, yo creo que cuando uno trabaja, por ejemplo, en la pintura, uno trabaja con todo, con la razón, con la emoción, con la intuición, uno trabaja con todo lo que uno es. Hay una parte que puede ser más racional, eh, que en algunos pintores está más exacerbada que en otros, porque entre los pintores hay un enorme abanico de puntos de partida. Hay pintores que antes de empezar a pintar dibujan muchas veces el motivo de lo que van a hacer, hacen bocetos, usan métodos de composición, usan el número de oro, usan formas geométricas para componer, etc. Se apoyan en un gran razonamiento. Por ejemplo, Seurat, ¿no? Si vemos las pinturas puntillistas de Seurat, bueno, hasta el color está analizado. Si pongo esto al lado de esto, ¿qué es lo que el ojo ve? Si pongo el amarillo y el azul en la pintura, por mezcla óptica veo el verde. Bueno, toda una cuestión científica, o sea que puede haber un punto de partida muy racional. Por otro lado, y en el otro extremo puede haber un punto de partida muy emocional, que de alguna manera reniegue de toda cuestión racional, porque piensa que ataca o que va en desmedro de la creatividad. Y entre estos dos extremos hay un montón de posiciones. Yo creo que estoy en una posición un poco intermedia, no estoy ni de un extremo ni del otro. Para mí la cuestión racional siempre ha sido importante comprender. Incluso para aprender, cuando Atila me decía, haz este ejercicio de dibujo, y yo no entendía para qué servía, entonces no lo hacía, porque no podía hacerlo porque no entendía para qué servía. Bueno, desde eso hasta de pronto poder pensar en una pintura cuando la pintura no funciona, poder pensar racionalmente, ¿por qué no está funcionando? Claro. Entonces, creo que hay un primer momento, o sea, en el hecho de hacer una pintura hay distintos momentos. Hay un primer momento que tal vez el momento del nacimiento de la pintura, donde yo me dejo llevar por la intuición o trato de estar atenta a la intuición. Por ejemplo, si tengo una imagen en mi cabeza que la tengo desde hace un tiempito, no sé, puede ser una semana, un mes o lo que fuera, pero sigue estando, entonces digo, bueno, la pinto, porque por algo está ahí. No me pregunto si es correcta, no me pregunto, trato de no juzgarla, porque esas imágenes que surgen son muy frágiles, y si uno le pone el juicio encima, probablemente las mate. ¿Quién soy yo para juzgarla? Entonces trato de correrme de ese lugar. En ese momento no pensar mucho. Y luego, bueno, ese primer momento, el del nacimiento, por eso trato de ser más bien intuitiva, de ser más fiel a mi intuición, de no preguntarme cuál es el tema o por qué estoy queriendo pintar eso o lo que fuera. Porque eh, creo que una pintura no es una declamación de una idea, o creo que una pintura es algo bastante complejo cuando es una pintura rica, cuando es una pintura que sobrevive al paso del tiempo, eh, de la que uno puede tener diferentes lecturas a medida que pasa el tiempo. Entonces, bueno, en el primer momento trato de no pensar demasiado. Generalmente se me aparece como una imagen, sobre todo en color, generalmente son 2 o 3 colores, y alguna sensación de situación, y a partir de ahí la cosa empieza.
Una vez que empieza, sí uso la parte racional cuando me trabo. Mientras no me trabo, no estoy pensando demasiado. Y cuando me trabo, ahí sí tengo que frenar y tratar de darme cuenta de por qué no está funcionando. Y ahí es cuando pienso. ¿Y qué pienso? Pienso en tamaños de color, pienso en contrastes, pienso en pasajes, pienso en formas, que son las herramientas de mi lenguaje, del lenguaje de la pintura. Pienso, a veces me ayudan cosas que escucho así por casualidad. No sé, me acuerdo una vuelta estaba con una pintura, había estado un año y no cuajaba, y estaba escuchando una entrevista a un pintor español, Antonio López, y él hablaba de la escala en la pintura, y que en el Prado habían puesto las Meninas de Velázquez al lado de un cuadro de Vermeer, eh, que era muy pequeño, y las Meninas muy grandes, y entonces, bueno, que la escala y la escala que ve el ojo, y tanto dijo la escala que yo miré mi pintura y dije, claro, es un problema de escala el que tengo acá. Gracias, Antonio López. O sea, uno usa todo para tratar de que esa pintura eh, surja y esté viva, que es finalmente lo más importante, que esté viva. Eh, Graciela, yo te quería hacer una pregunta a partir un poco de la lectura que hiciste al comienzo del encuentro, ¿no? Elegiste un texto que trata sobre una película y en donde está involucrado la cuestión de la pintura, que es aquello donde vos estás más comprometida. En ese sentido, hay como, en la elección de tu exposición, hay como un movimiento en al menos tres formas de manifestaciones artísticas: literatura, pintura y cine. Más allá de tu propia disciplina, vos tenés una afinidad, pensás, no desde una perspectiva teórica, ¿no? O si querés, sí, en torno a una suerte de visión integral del arte que no se agote, obviamente, no que esa visión integral subsuma las particularidades. Y bueno, la otra pregunta relacionada con esta es, de ser así, si en lo personal, ¿cuál sería, también un poco en referencia a lo que preguntó Carlos, a lo que preguntó Santiago, cuál sería para vos el sentido del arte, sobre todo teniendo en cuenta aquella, quizás formas de autodefinirte, según la presentación de Carlos, como pintora moderna y no postmoderna? No, esa era la pregunta. Sí, en el texto a mí me interesó que como que la figura del artista estaba eh, vista desde tres puntos, ¿no? El artista íntegro, puro, que es Andrei Rublev, el poeta, en este caso, que era un poco el bufón, el que ponía su arte más al servicio de, de otras cosas, de divertir a la gente, por ejemplo, ¿no? Y el adolescente que hace la campana, que a mí me parece que el hecho el relato de la campana es muy fiel al relato de cualquier eh, hecho de creación artística, o tal vez de creación en general. Esta cuestión de que en realidad él no sabía cómo se hacía la campana, eh, y su propia conmoción al ver que la campana sonaba. Yo creo que algo de esto está siempre presente en toda creación, en toda creación, eh, sobre todo en toda creación artística, que el mismo resultado a uno lo sorprende cuando ese resultado llega a un cierto punto. Parecería que
la sensación es que yo no lo hice, ¿esto de dónde salió? Yo no lo hice, o no estoy segura de si lo hice, o quién me ayudó, o hay algo ahí donde uno, yo siento que uno se conecta con algo más grande, que no sé exactamente qué es. Me parece que eso es algo en común en todo hecho artístico. Y luego vos me preguntabas sobre el sentido. Hay una frase que escuché una vez que me gusta, que dice, la dijo eh, Rodrigo Cañete, un crítico, historiador de arte que hace poquito estuvo en las redes así por una cuestión muy controversial de un premio que le habían dado. Bueno, bueno, la frase que él dijo era que el arte a veces cumple la función de espejo de la realidad y otras veces cumple la función de refugio. Y nombraba ejemplos como, bueno, el arte como espejo, podemos pensar en Bacon o podemos pensar en la pintura negra de Goya, podemos pensar en Berni, acá en Argentina. Y el arte como refugio podemos pensar en Matisse, podemos pensar en Bonnard, podemos pensar en el impresionismo en general. Bueno. Yo creo que entre esos dos puntos, yo me reconozco más en el de refugio. O sea, me encantaría poder hacer otras cosas más dramáticas, pero no me salen. De esa manera, como espejo, no me salen. No me sale una pintura como la de Bacon. No sé por qué, pero no puedo. En algunos momentos me han achacado esto diciéndome, tu pintura es demasiado alegre. Y bueno, puede ser, no sé. Pero eso me parece que habla más de quienes no saben ver de que de tu pintura, porque a mí no me parece, tampoco me parece que sea exactamente un refugio, digamos, ¿no? Sino esas eclosiones de dibujo de las que yo hacía mención, donde aparece el mundo en detalles pequeños, ¿no? Esos personajes, esas mujeres, esos chicos. Ahí hay una mirada muy profunda a la realidad, ¿no? Algo, es decir, en el sentido que, no como denuncia, sino como algo que para mí de alguna forma es más profundo, sino la mirada abierta a lo que está ahí, la contemplación abierta a lo que está ahí, esos chicos, esos encuentros, gente jugando, esas mujeres, es como entrar en la intimidad y abrir una ventana a ella misma, ¿no? No me parece que sea, a mí no me parece que sea algo demasiado alegre. De todas maneras, la vida no solo es drama, ¿no? En Claro, ningún lugar sí, la vida es solo drama, ¿no? Es decir, seguro. la gente en Auschwitz para sobrevivir cantaba y rezaba y si podían bailaban y en Auschwitz o en otros campos, para decir un ejemplo brutal, digamos. Sí, extremo. Me parece a mí que ahora, ¿cómo ves vos ese contraste o qué quiere decir ese contraste entre los colores planos así, ¿cómo es que utilizaba esa palabra? Que, Intensos, saturados. intensos, y las imágenes que aparecen. Perdóname, ¿cómo es la pregunta? Claro, ¿cómo es la relación entre esos colores planos intensos y las imágenes que aparecen, ¿no? Ajá. Sobre todo las imágenes humanas. ¿Has hecho algo de
de naturaleza muerta, pero sobre todo me parece que en las últimas pinturas es cuerpos humanos, ¿no? O encuentros de las personas, ¿no? Para mí el color expresa algo en relación a esas figuras, a esas situaciones. No sé, tendría que hablar de alguna pintura en particular, pero bueno, en general, yo necesito el color para poder decir eso que quiero decir, que tampoco sé muy bien qué es, en relación con esas figuras. ¿Querés mostrar alguna pintura? Bueno, Sí. bueno, a ver, voy a buscar alguna y... Creo que podés directamente compartir, no creo que te necesite autorizar ni nada, me parece. Pero Ajá. vamos. Yo creo que vos tenés que... ya habilitaste. Habilitaste a todos. Sí, creo que estaba ya. A ver. Y después, mientras buscas, no te olvides de la pregunta de Maxi, que yo te la iba a hacer, la de moderno, posmoderno. Me gustaría después que también que puedas responder a eso que me parece muy interesante, que aún defiendas la plástica, digamos. Ok, Eso sea tu lenguaje. ok. En un mundo híbrido de todo tipo de contaminaciones y lenguajes multifacéticos y interdisciplinariedad por todos lados. Sí, incluso más que interdisciplinariedad, es como una fragmentación que es multidisciplinaridad sin una articulación común, ¿no? Claro, yo me acuerdo de haber leído el libro de Danto, donde él, el libro que habla de después del fin del arte, ¿no? Donde él dice que, bueno, en algún momento dice, bueno, lo que hoy está prohibido, porque está permitido hacer citas, está permitido intervenir en la pintura de otros, etcétera, pero lo que hoy está prohibido, y así lo decía, prohibido, como es alucinante. Lo que hoy está prohibido es mirar el mundo y pintarlo. Y yo pensé, eso es justo lo que yo hago. Sí. Bueno, acá tengo... Y ahí también dije, pero ¿y vos qué sos para prohibir o no prohibir algo a alguien? ¿Qué sé yo? Bueno, pero... Es una pretensión, esa es una pretensión vieja que ya en el siglo XIX podía tener algún sentido, pero cuando Dilthey piensa la poética, piensa que la poética debería cumplir el rol que de alguna forma cumplió en Aristóteles, que es una interpretación cuestionable, pero que es que da las reglas para que el artista pueda desenvolverse, ¿no? Así tiene un valor, claro, esa poética como reflexión tiene un valor normativo. Hoy nadie puede aceptar que eso, y de todas maneras, si uno lee entre líneas lo que dice Dilthey, en definitiva, él dice, bueno, de pronto apareció Dickens y cambió todo, ¿no? Cambió claro, todo, rompió todas las reglas y empezó a hacer una literatura que tenía que ver con lo que pasaba en el pueblo donde él vivía, el pueblo, ¿no? Y las inquietudes, las angustias de ese pueblo. De modo que, ¿quién puede poner reglas y prohibiciones al arte, ¿no? O al artista? claro, sí, tal cual. Bueno, después, digamos, toda esta cuestión posmoderna era una serie, yo la vivo como una serie de, sí, de prohibiciones, de, de echar por la borda lo que se pintó hasta ahora como un lenguaje obsoleto, como algo anacrónico, como algo que está fuera de nuestro tiempo.
y todo esto dentro de un discurso aparentemente muy progresista y muy democrático, porque todo esto está a su vez dicho desde el punto de vista de que todos somos artistas, todos podemos expresarnos y generar hechos ya no pictóricos porque no les interesa tanto la pintura, pero bueno, hechos artísticos. Y esta cuestión que aparentemente es tan democrática resulta que tiene un aspecto de mucha intolerancia, porque no es que incorpora la pintura también como un aspecto más de todo lo creativo, sino que se puede hacer todo menos pintar. Esa es la palabra, intolerancia, ¿no? Sí, para mí es intolerante y bueno, se ve en la feria, por ejemplo, como de Arte Va, que les toman como un examen a las galerías de lo que van a presentar y finalmente cada vez se cuelga, o sea, se colgaba menos pintura, bueno. O sea que yo tengo una hija menor que estudia arte, ¿no? Estudió primero pintura, después estudió animación, ahora está estudiando en la UNA artes multimediales, le gusta mucho pintar, dibujar. Y yo estaba viviendo una época en Europa y me vino a visitar y fuimos, por voluntad de ella, fuimos a visitar muchos museos, y sobre todo de pintura contemporánea. Y cuando terminamos la ronda, me dice, mira, para pintar esto prefiero dedicarme a otra cosa. Muchas cosas las que vio, ¿no? Que eran como los popes, parecía. Dice, para pintar esto me prefiero dedicarme a otra cosa. Digo, si esto lo llaman arte. Sí. Una chica que en ese momento tenía 19 años, ¿no? Claro. A mí me pasó algo muy gracioso, que siempre lo cuento, una anécdota en el Centro Pompidou, que bueno, el Centro Pompidou tiene 3 pisos de exposición y en el de arriba estaban todos los grandes pintores, entre ellos Bonnard, que es uno de los pintores que más amo. Entonces, bueno, me fui de cabeza a ver eso, y en el segundo piso también había otros pintores impresionantes, y en el otro piso estaban las cuestiones contemporáneas, que eran instalaciones, bueno. Yo dije, no, tengo que verlo, no, como que me obligué a verlo, si quiero saber de qué se trata todo esto, tengo que verlo. Entonces hice el esfuerzo y iba a cada sala y miraba y buscaba el cartelito a ver cómo se llamaba en la obra, cómo se llamaba el autor, pero por supuesto me lo olvidaba el segundo porque no lo podía ni retener en la cabeza porque no me interesaba para nada, pero trataba de que me interesara. Y en un momento entro en un espacio todo plateado y como con metal, y busco el cartelito y se aparece una señora con un guardapolvo celeste, que era una ordenanza, y me dice, Madame, pour les dames, c'est ici. Y era que yo me había metido en el baño de hombres y estaba buscando el cartelito. Claro. Porque pensé que era una instalación más, ¿no? Bueno, creo que eso resume bastante Claro. mi vivencia con respecto a esta cuestión de las instalaciones. Bueno, les voy a compartir una pintura. Ah, dice que no se puede, que no puedo, que tienen que habilitarme, Tenés que habilitarlo. el anfitrión me tiene que habilitar. Ahí. Sí, ahí ya puedo, ahí ya puedo. Bueno, esta pintura, por ejemplo, se llama Algún día, es del año 2014. Y es una de estas pinturas grandes, de las más grandes que hago, que tienen unos 60 por 1,90, que es el tamaño más grande que puedo trabajar dentro de mi taller y que puedo también entrar el bastidor y después sacarlo. Porque hay que considerarlo. Sí. Claro. Bueno, es una pintura que tiene que ver con el supermercado chino que está acá al lado y que yo voy siempre, y es un poco la familia, donde la chica que trabaja ahí, Aileen, la mujer, Aileen se llama, crió sus 3 hijos allí, además de, bueno, es coreana, se vino desde la otra mitad del mundo para acá, a una cultura totalmente diferente, nueva.
para ella. Tuvo sus 3 hijos, los crió detrás del mostrador, dándole la mamadera, la papilla, y así sosteniéndolos mientras cobraba, siempre con muchísima alegría, con muchísima amabilidad, mientras el marido no hacía casi nada, o por lo menos siempre estaba así como fumando. Y bueno, a mí siempre me admiró mucho esta mujer, la pinté varias veces, y en esta pintura no sé muy bien qué quise contar un poco esa vida, ¿no? Eso que yo veo permanentemente cuando voy al supermercado, y también un poco de esperanza, porque ella después mandó a sus hijos a China, los hijos no están viviendo con ella, como que los criaba hasta cierta edad y después los mandaba a China para que se eduquen allá, para que aprendan el idioma, y los va a ver cada 2 o 3 años, ¿no? Y sin embargo sigue teniendo ese carácter jovial, y esas ganas de vivir. Y bueno, todo eso junto yo lo quiero poner en la pintura. Un poco es así como... Está como se buenísimo. trabaja. Está buenísima. Graciela, ¿tomaste foto o No, partiste? Nada. no me gusta trabajar desde la foto, prefiero trabajar desde mis recuerdos y después me apoyo en dibujos que tengo, que hago todo el tiempo. Entonces busco entre, no sé, tengo decenas de cuadernos y papeles con dibujos, entonces busco aquellos que me sirvan para contar lo que quiero contar, y así voy como adaptando, digamos, y reconstruyendo esa imagen que vi, que me quedó en la memoria, o a veces es una sucesión de imágenes, no es voy muchas veces al supermercado, Claro. entonces se van como apilando las imágenes y en algún sentido, después hay otras que van en otro sentido, ¿no? Es todas estas que fueron en este sentido, que fueron apilando, y finalmente sale esto. Creo que el color también tiene que ver, eh, sobre todo el amarillo del afuera, ¿no? Este amarillo donde están los perros, que es el afuera, para mí es como una esperanza, ¿no? Por eso también le puse de título Algún día, como una esperanza de que pueda haber tal vez un momento mejor, como que está trabajando por un momento mejor. Bueno, más o menos eso. Y después no me preocupo mucho por la cuestión realista, sino que más bien trato de que la forma cuente eso, lo que para mí es importante. Por ejemplo, en el caso del nenito, solo se le ve la cara, porque siempre estaba envuelto en muchas frazaditas. Entonces, bueno, eso era lo importante, la cara. En el caso de ella tal vez tiene un tamaño un poco mayor que él, cuando en la realidad ella es mucho más chiquita. Claro. Pero bueno, para mí ella es más importante. Tampoco, Graciela, claro. tampoco trabajaste con dibujos, no fuiste a verlos y te pusiste a dibujarlos. Son dibujos. No. En tu cabeza. Nunca en presencia de ellos. Ellos no saben que yo los pinto. Claro. Espectacular. Nunca me animé a decirle. Tal vez algún día me anime y la invite al taller y le muestre. Te muere. No sé, tal vez algún día me anime, pero hasta ahora nunca me animé. No sé. A mí me parece interesante esto que señalás en torno a la falta de realismo, porque me parece que hay algo importante, ¿no? Como que en el arte hay uno de los espacios del arte es, a ver, no es un lenguaje técnico,
algo de irrealidad, pero esa irrealidad se inscribe en la realidad y hace posible el movimiento de la realidad. No sé si pensás un poco... Sí, yo creo que la pintura es ficción, es como una novela, como una película en ese sentido. Pero es una que al mismo ficción tiempo que se nos inscribe. permite, claro, al mismo tiempo nos permite tener una lectura de la realidad, de algunos aspectos de la realidad. Después me pareció interesante, bueno, esto que te acusaban coincide un poco con Carlos, no sé si te acusaban o te decían que por usar determinados colores estaría siendo alegre, como si ser alegre tendría una carga peyorativa. Me parece que está, no es una, en esta obra lo que me transmite a mí es una tensión. Si al mismo tiempo manifestás esperanza en un color, quiere decir que hay una situación donde se espera que cambie, ¿no? No es la alegría, no confundir quizás alegría, digo, en defensa tuya y en contra de los acusados, no confundir alegría y esperanza con banalidad o pintar que el mundo está todo bien, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Yo, ya te digo, trato de dejar que la pintura crezca, que nazca, que crezca, y trabajo para que todas las cosas que la podrían perturbar, que yo podría hacer, aplicar a modo de censura de mi propio trabajo, trato de despejarlo, porque ya bastante difícil es pintar, es bastante difícil poder conectar conmigo misma, poder concentrarme, tener la energía que se necesita. Si encima tengo que estar como muy pendiente de todas estas otras cosas, sería imposible. O sea, en un punto, para poder hacer algo nuevo que no existía antes, hay que poder cagarse en todo lo que se hizo. A pesar de que vos admires mucho todo lo que se hizo. Pero si no podés, en un momento decir, está bien, todo esto es maravilloso, pero ya yo me lo voy a olvidar por un rato, hago un pidogancho gigante y me lo olvido, y ahí me doy el permiso, porque si no, sería muy paralizante. Igual, qué sé yo, hay personas que son más exigentes que yo me doy cuenta que no soy tan exigente conmigo misma. Dentro de la pintura mismo tengo colegas que son muy exigentes al punto de quemar su trabajo, de destruirlo muy seguido. Bueno, yo no soy tan así, yo por ahí tengo que tener más cuidado con ser demasiado indulgente conmigo misma. Y otra cosa, sí, estoy acaparando todo yo, perdón. No, para nada, dale. No, vos en un momento haces mención me pareció muy interesante, a esto de, ves la obra y hay algo que se te escapa, que no sabes de dónde salió, ¿no? Y esa instancia de reconocimiento y no reconocimiento de uno mismo en la obra, debe ser una situación muy interesante. Puede ser inquietante, pero al mismo tiempo reconfortante. No sé cómo, la pregunta sería cómo lo vivís vos, porque obviamente sabés que te reconoces a vos te reconoces a vos en una parte de la obra, pero hay una parte que no. Me pareció leer eso de lo que Sí, decías, ¿no? sí, ¿Cómo es también esa me ha experiencia? pasado, por ejemplo, yo tengo 2 hijas. Antes de que ellas nacieran, pinté muchísimas pinturas donde había una madre con 2 hijas. Y después tuve 2 hijas. O en un momento estaba pintando también
el negocio de los chinos, y en ese momento había una verdulera, que llevaba su verdura a vender ahí. Y yo estaba haciendo esa pintura y le puse una hija a la verdulera, una nena, pero porque me parecía que, se me ocurrió, qué sé yo, que le venía bien a mi pintura tener una nena, y después fui al otro día y había una nena, y la verdulera tenía una hija. Esas cosas me pasan mucho con la pintura, mucho, muy seguido, y yo no soy nada supersticiosa, cero supersticiosa, tampoco soy religiosa, o sea, no soy nada del más allá, nada. Eh, y lo atribuyo como a un grado de concentración que uno tiene cuando está trabajando, cuando logra estar en ese nivel de concentración, que es ahí cuando salen las cosas más ricas, me parece, más interesantes. Hay una parte que es más consciente, hay una parte que es menos consciente o que es directamente inconsciente. Todo eso sale. En todo eso que sale, de pronto pasa esto, que tenés la sensación de que eso vos no lo hiciste o que no lo habías pensado, o en qué momento salió. Es algo así, es como una sensación de nacimiento, ¿no? De dar a luz. Y bueno, eso que sale no es vos, es otra cosa. Me quedé pensando en esa necesidad de olvidar para poder crear. Más allá de por qué, ¿no? Sería insoportable o es demasiado. Porque justamente hay un filósofo, que seguramente lo conoces, Friedrich Nietzsche, ¿no? Que habla de que eh, debemos aprender eh, del animal justamente porque logra olvidar. Para vivir estéticamente debemos lograr olvidar, o sea, eh, eh, evitar la ansiedad, ¿no? Del futuro y la nostalgia y poder vivir en el instante. Quizás Sí. el artista también, ¿no? Definitivamente sea una figura de ese animal que necesita, al menos durante la creación artística, de olvidar, pero no solo sus maestros, no solo, o sea, absolutamente todo. Eh, y quizás, pienso yo, ¿no? Que, que por empezar, que ahí hay algo de realidad, ¿no? De realidad real, no de realidad tangible y sensible, sino una realidad anterior a lo sensible. Y también que quizás, y vuelvo un poco sobre el tema esta de la desconexión, eh, que quizás también el artista le cueste, ¿no? Lidiar con el mundo de la vida, digamos, de alguna manera. ¿Cómo es tu relación con ese mundo de la vida hoy? ¿El mundo de la vida te referís al mundo más práctico? Sí, qué sé yo, digámoslo así. El mundo del tiempo cronológico, de las tareas, de la vorágine, o sea, todo lo que no es ese atelier que Sí. tenés ahí, digamos, todo lo que está fuera de ese lugar. Eh, qué sé yo, no sé, es muy grande la pregunta. Siempre trabajé, cuando estudiaba medicina, mis viejos me bancaban. Cuando decidí cambiar a pintura me dijeron, bueno, todo bien, pero ahora vas a tener que trabajar, y desde ese momento trabajé. O sea que tuve que repartir mi tiempo entre, otra vez hubo grandes periodos de disociación, donde durante una parte del día tenía que atender otros temas que muchas veces también tuvieron que ver durante mucho tiempo con la salud, porque trabajaba en una obra social de trabajadores rurales, y trabajaba justo
la parte tramitando las cosas que la gente necesitaba y que la obra social en principio no reconocía y que había que pedir por excepción que se las dieran. Y bueno, fue tremendo para mí eso porque era todo el día estar peleando contra esta maquinaria que no les quería dar lo que la gente necesitaba para su salud. Te metió el supermercado chino en esa realidad tuya. ¿Eso también te pasó en ese momento? ¿Hay algo? En ese momento, claro, en ese momento lo que me pasaba es que yo tenía que poder como armar la armadura y desarmarla, ¿no? Armar la armadura para poder trabajar, para poder lidiar con esos problemas y no ponerme a llorar porque si no, no podía hacer nada. Entonces, bueno, era armarme y luego llegar al taller, desarmar la armadura para ver qué me pasaba con la luz, como le pegaba a la mandarina. Entonces era un trabajo bastante difícil, que lo tuve que hacer bastante tiempo. Y luego, por suerte, pude ir acercando mi tarea a la pintura. En un primer momento trabajé como ilustradora para libros, sobre todo libros infantiles, manuales de Capeluz y esas cosas. Y entonces ahí ya estaba más cerca. Mi tarea tenía que ver con formas y colores, y en eso era mucho en común con la pintura. Y mientras tanto igual siempre seguía pintando y pintando, y en algún momento entré en la Galería Zurbarán, que eso fue en el año 2000, y ahí pude dedicarme mucho más a pintar, mucho más tiempo. Eso me ayudó mucho a crecer como pintora, porque había que pintar mucho, porque ellos querían que hiciera muchas muestras, y tenía que buscar soluciones a la pintura, a una pintura en particular, encontrarle la solución o tirarla, porque la muestra iba a ser en 3 meses. Y bueno, eso me ayudó mucho a crecer como pintora. Luego vinieron mis hijas, que también supusieron un atentado contra la pintura, en parte. Aunque, bueno, eso lo digo en chiste, ¿no? Pero sí por los horarios, por la dedicación, por la concentración. Pero bueno, yo ya estaba como más instalada en este ritmo de trabajar mucho y pude llevarlo. Porque para la mayor parte de las mujeres es un momento crucial. Para la mayor parte de las mujeres, si vos vas a una escuela de arte, la mayor parte de las alumnas son mujeres. Y después, en el mundo profesional, la mayor parte de los pintores son hombres. ¿Qué pasó en el medio? Y pasó que las mujeres se casaron y tuvieron hijos y bueno. Yo eso lo veía, me daba cuenta, bueno, era muy claro. Así que un poco pospuse la maternidad, todo lo que pude, hasta que tuve más instalado el proceso de la pintura y eso pude lograr que no se interrumpiera o que no se mutilara. Y hoy en día sigo trabajando en cosas que son muy cercanas, como la docencia, sigo también pintando, sigo también criando a 2 hijas adolescentes, y bueno, trato siempre de hacerme el tiempo de la pintura, trato en lo posible de dedicarle las horas en las que yo me siento con más energía y más lúcida, que son las horas de la mañana. Pero bueno, si no se puede a la mañana, será a la tarde. Trato de dedicarle siempre unas horas del día a estar en contacto con la pintura, aunque tal vez ese día no pinte nada. Entendido. Caballero, Trato de proteger. estamos hacia el final del tiempo. Tirano, como siempre, ¿quiere alguna reflexión, maestro Maxi, antes del regalo? Una última pregunta o
Sí, una pregunta. A mí la sensación que me da la pintura tuya que he visto es, por un lado, de una serenidad inquietante y por otro lado, la posibilidad de una mirada despojada al mundo, una mirada que hemos perdido. Yo creo que también ese exceso de pretensión de racionalidad no solamente al arte, sino a toda la vida, tiene que ver, no sé cómo, no se me ocurre cómo, pero tiene que ver con la incapacidad que tenemos de estar presentes ante el mundo y verlo, y que eso ya llena una vida, ¿no? Y que eso es una maravilla, ¿no? Me parece que, como en alguna, pues Enrique decía en las elegías, casi en un diálogo, preguntándose qué es lo que el poeta tiene que contar, y si tiene que contar algo de los misterios trascendentes, y por ahí Rilke dice, háblale de las cosas, háblale de las cosas. Y yo creo que en tu pintura, como en tanta otra, digamos, ¿no? Pero en tu pintura hay esa mirada despojada al mundo y la recuperación del valor profundo de ver, de mirar, de contemplar, casi una contemplación reverencial, casi una contemplación que tiene algo de ver en eso, en esas vidas, en esos rostros, algo sagrado, sagrado en el sentido no religioso, sino de aquello que no podemos manipular, no podemos convertir en instrumento, ¿no? No sé si digo una estupidez o te suena algo esto. No, Bueno, me parece muy hermoso, te lo agradezco. Hay algo que pasa cuando uno está pintando, que es que uno pierde un poco conciencia del tiempo, se está pasando el tiempo, de pronto pusiste una canción, una música y dejas de escucharla, o se te enfría el mate, o hay algo que sucede que uno está como muy, yo siento que no estoy disociada, que no estoy en ese momento, no estoy pensando en lo que pasó antes o en lo que tengo que hacer después, sino que estoy entera ahí. Y eso es muy placentero. Y que tiene que ver con el ver, con la contemplación, con ese estar en el mundo, ese contacto, el sentirse parte del mundo, es muy placentero. Creo que todos los que pintamos lo hacemos buscando ese momento, que sucedan esos momentos. Bueno, eso es lo mejor que te puede pasar en la pintura, sí. ese momento. Después te pueden pasar un montón de cosas, que a otra gente le guste tu pintura y es maravilloso, que alguien le interese y la quiera comprar y está buenísimo, todo lo demás, que te den un premio, genial, pero no hay nada que se compare con ese momento. Claro, claro. Bueno, para nosotros es igual. Así, este momento de placentero me gusta como palabra, pero bueno, sobre todo nos honra mucho tu presencia. Yo creo que si vos nos autorizás para cuando subamos este video, le pongamos por ahí al principio con alguna canción un poco de tus imágenes. Si vos nos... Sí, por me parece supuesto. que el que lo mira... Bueno, y nosotros tenemos una tradición, justamente por lo honrado que nos hacen nuestros invitados, como un día como hoy, por ejemplo,
y que nos da placer, y nosotros, bueno, la retribuimos con un poco de poesía. Durante te escucho un poco, qué sé yo, los escucho y busco algo. Encontré esto, que es Neruda, creo que es la primera vez que Neruda está en el mundo interior. Es un poquito largo, pero parece que vale la pena. Se me ocurrió que podíamos hacerle la oda al ojo. Y, Bueno. y dice así: poderoso eres, voy a ponerme los lentes porque no soy tan joven como lo era. Poderoso eres, pero una arenilla, una pata de mosca, la mitad de 1 miligramo de polvo, entró en tu ojo derecho. Y el mundo se hizo negro y borroso, las calles se volvieron escaleras, los edificios se cubrieron de humo, tu amor, tu hijo, tu plato, cambiaron de color, se transformaron en palmeras o arañas. Cuida el ojo, globo de maravilla, pequeño pulpo de nuestro abismo, que extrae la luz de las tinieblas. Perla elaboradora, magnético azabache, maquinita rápida como nada o como nadie. Fotógrafo vertiginoso, pintor francés, revelador de asombro. Ojo, diste nombre a la luz de la esmeralda, sigues el crecimiento del naranjo y controlas las leyes de la aurora, mides, adviertes el peligro. Te encuentras con el rayo de otros ojos y arde en el corazón la llamarada. Como un milenario molusco, te sobrecoges al ataque del ácido, lees números de banqueros, alfabetos de tiernos colegiales de Turquía, de Paraguay, de Malta, lees nóminas y novelas, abarcas olas, ríos, geografías, exploras, reconoces tu bandera en el remoto mar entre los barcos, guardas al náufrago el retrato más azul del cielo, y de noche tu pequeña ventana que se cierra se abre por otro lado como un túnel a la indecisa patria de los sueños. Yo vi un muerto en la pampa salitrera. Era un hombre del salitre, hermano de la arena. En una huelga mientras comía con sus compañeros lo derribaron. Luego en su sangre, que otra vez volvía a las arenas, los hombres empaparon sus banderas y por la dura pampa caminaron, cantando y desafiando a sus verdugos. Yo me incliné para tocar su rostro y en las pupilas muertas, retratada, profunda, vi que se había quedado viviente su bandera, la misma que llevaban al combate sus hermanos cantando. Allí, como en el pozo de toda la eternidad humana, vi su bandera como fuego escarlata, como una amapola indestructible. Ojo, tú faltabas en mi canto y cuando una vez más hacia el océano fui a dirigir las cuerdas de mi lira y de mi oda, tú delicadamente me mostraste qué tonto soy. Vi la vida, la tierra, todo lo vi, menos mis ojos. Entonces dejaste penetrar bajo mis párpados un átomo de polvo, se me nubló la vista, vi el mundo ennegrecido, el oculista, detrás de una escafandra, me dirigió su rayo y me dejó caer como una ostra, una gota de infierno. Más tarde, reflexivo, recobrando la vista y admirando los pardos, espaciosos ojos de la que adoro, borré mi ingratitud con esta oda, que tus desconocidos ojos leen. Esto fue Mundo Interior.